Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión nos acompaña nuevamente el maestro Juan Carlos Favela Arriaga, que es profesor de tiempo completo de esta Facultad de Ciencias de la Conducta, para darnos luz acerca de una temática que no ha sido tan difundida, pero que es, yo creo que por demás útil en la vida cotidiana de los seres humanos, que es la mediación y la solución de conflictos. Un conflicto, desde la teoría de la paz y equilibrio, comentaba yo fuera de cámara con el maestro, es para nosotros esa disonancia cognitiva que tenemos a nivel mental, ¿verdad? A nivel psicológico, que puede impactar incluso en la vida física, porque la no solución de un conflicto puede llevar incluso a somatizar y hasta enfermar, puesto que baja las defensas, sí, ¿no? El sistema inmunológico se ve afectado y a todo el mundo no sucede. Y él trae una alternativa desde la investigación que realiza para aprender a mediar y a solucionar precisamente los conflictos. Puede tener un impacto tanto a nivel grupal, social, pero también a nivel individual, y eso es algo muy importante. Entonces, desde su perspectiva, maestro, bienvenido primero que nada, muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación. Gracias a ustedes. ¿Nos puede platicar qué es un conflicto desde la perspectiva en la que ustedes lo manejan? Claro que sí, con todo gusto, gracias. Desde la visión que tenemos nosotros del conflicto es que este va a presentarse siempre, el conflicto siempre va a existir. Lo diferente es cómo abordamos un conflicto. Perfecto. El conflicto lo podemos entender, como lo decía acertadamente el doctor, una disonancia o bien intereses que se encuentran a veces entre las personas en un mismo tiempo. Y que no coinciden. Y que no coinciden. Y que incluso nosotros en mediación lo vemos, que el conflicto es respetar la libertad de pensar diferente, de creer diferente, de actuar diferente por las personas. Lo que cambia es esa percepción que yo tengo acerca del conflicto. Y hay dos percepciones. Una puede ser de manera negativa. Entonces, si yo veo el conflicto de manera negativa, va a ser un problema, va a ser una confrontación, va a ser una lucha, va a ser una descalificación hacia el otro. Ajá. Bajo la lógica o bajo el entendimiento de que yo soy el que tiene la verdad, yo tengo la razón, y que parece que no es lo correcto. Y esa es una postura muy común, claro, ¿no? Que todas las personas tendemos a tratar de, si no de imponer, de sostener, claro, que tenemos toda la razón. Sí, claro. ¿Y esto qué consecuencias va teniendo, maestra? Pues va teniendo bastantes consecuencias. Aquí lo importante es, si tenemos esta postura, también tendríamos que pensar dónde adquirimos esta postura. Ajá. Nosotros creemos firmemente que esto pues, son en los espacios de interacción social, la familia, la escuela, la calle, donde aprendemos a través de todas las relaciones sociales que tenemos, sí, a introyectar cómo solucionar o cómo abordar un conflicto. Bien. Me doy a entender. Quizás de manera negativa, cuando un niño ve que un papá grita, que una, sí, mamá llora, le podemos preguntar, ¿qué está pasando, mamá? Y el padre nos dice, no, nada. Ajá. Entonces me está enseñando a negar el conflicto o a evadir el conflicto. Pero además, como el niño en ese momento puede estar en un estado de angustia, ¿qué hace? Eso que le dice la mamá le puede como brindar tranquilidad, o bien se puede quedar todavía inquieto. ¿Qué va a suceder? Que si yo voy aprendiendo esta forma de abordar el conflicto, más adelante puedo seguir repitiendo esta forma, hasta que se vuelva un patrón de conducta, que algunos dicen es como tu famoso carácter. Ajá, ajá. Pero tenemos la otra parte, la otra visión que puede ser una parte positiva del conflicto. Muy bien. Yo puedo aprender del conflicto, puedo aprender que el otro tiene derecho a disentir de mí, ¿no? Puedo aprender que es válido tener dos intereses, dos deseos en un mismo momento, que eso es válido. Y algo muy importante que yo considero en esta nueva visión de ver el conflicto de manera positiva es tratar de romper un poco con ese tipo de pensamiento lineal o de causa-efecto, lo digo entre comillas, sí, porque a veces creemos que lo que yo estoy pensando, estoy planeando para futuro, así tiene que suceder, y no es cierto. ¿Me doy a entender? Como un deber ser. Exacto, que hay que cambiar. Exacto. Ajá. Me doy a entender. En casos de conflicto de pareja, en, sí, un matrimonio, hoy nos casamos para siempre. Ajá. No voy a amar a nadie más que a ti, pero yo no sé qué va a pasar más adelante, si me encuentro otra persona que me guste más, me interese más, o simplemente hoy decido compartir mi vida con otra persona. Se va a romper esa relación, pero ¿qué pasa? Esa construcción cognitiva que nos lleva también a cuestiones emocionales o viceversa, dicen los teóricos, ¿qué pasa? Me puede llevar a un conflicto.
porque quiero que se cumpla esto. Entonces, partimos de la idea de que el conflicto existe y entonces tendremos siempre que estar flexibilizándonos en nuestra forma de pensar, de actuar, porque la realidad es esta. A veces queremos negarla, a veces quisiéramos que fuera otra la realidad, pero la verdad es que solamente hay esto. Y hay algo muy importante aquí. Cuando consideramos que podemos aprender del conflicto, incluso podemos, bajo modelos que le llamamos modelos transformativos, cambiar o que se revalore el famoso yo de la persona a través de revalorar mi estrategia, mi toma de decisiones, mis acciones, responsabilizarme de mis acciones, pero también a través de reconocer al otro como valioso, a reconocer al otro sus estrategias, reconocer que el otro también hizo cosas para defender sus posturas. ¿Qué va a implicar esto? Que entonces me estoy actualizando constantemente a partir de este evento que llamamos conflicto. Y vean que incluso aquí hay algo muy interesante. Todavía cuando ponemos categorías de abordar negativa o positivamente, si me voy a negativo, conflicto, enfermedad incluso. Pero si me voy como al lado positivo, siempre tengo que ver cosas positivas del conflicto. ¿Qué pasaría si lo vemos al conflicto sin ese enjuiciamiento? Sin enjuiciarlo, positivo o negativo, sino simplemente es algo que existe, algo que hay. Claro, desde el cual yo puedo crecer. Qué postura tan interesante, de verdad, oiga, porque eso me lleva a pensar en que el conflicto podría representar la crisis, pero al mismo tiempo una oportunidad. Claro, es una oportunidad. Una oportunidad de cambiar las cosas, de verlas de manera distinta, de enfrentarla o afrontarla de manera diferente, de tener en cuenta, como usted lo dice y me parece de verdad muy acertado, pues nada dura para siempre, todo es cambiante, todo se sigue moviendo, nada se repite, todo siempre es nuevo en esta vida, ¿no? Sí. Pero nos han enseñado o a negar o también a forzar las cosas. ¿Y esto qué tan negativo realmente puede llegar a ser? Nos han enseñado y la literatura nos marca generalmente 5 estilos de afrontar el conflicto, 5 estilos. Uno, el competitivo, donde cada conflicto o cuando estoy disintiendo de otro, lo veo como una oportunidad para competir al otro, ganarle al otro, descalificar al otro. Esto es fácil de ver a veces, incluso ni siquiera termino yo de exponer mi idea y el otro ya está contradiciéndome. Me está diciendo que eso no sirve, que no funciona. No sabemos escuchar. Ese es un competitivo, no sabe escuchar. No sabe escuchar. 2, el acomodamiento. Ajá. Me acomodo a lo que quiere el otro, ¿no? Sí, mi amor, lo que tú digas. Sí, lo que tú digas. Me voy acomodando, bajo la lógica de no tener conflicto, pero la verdad si hay un conflicto, claro, porque el otro no lo acepta, o lo rechaza abiertamente y no se atreve a decirlo. Simplemente me acomodo. Fíjese que eso, de acuerdo con esta propuesta de la teoría de paso-equilibrio, me lleva a pensar en la tolerancia. Yo siempre he dicho que la tolerancia es lo peor que te puede suceder, porque la tolerancia no tiene razón de ser si no hay algo que rechazas y que finges que aceptas. Claro. O bien que aceptas y que finges que rechazas. Entonces te estás mintiendo todo el tiempo. Sí. Y en esta propuesta que usted nos dice de que una pareja está en una discusión y dice, sí, mi vida, lo que tú quieras, o sea, no te preocupes, va acumulando tolerancias, tensión, resentimiento, rencor. Claro. Y rechazo, ¿no? Repulsión por el otro, por no estar en un acuerdo favorable con esa persona, y lo que le está generando es volverse una bomba de tiempo que tarde o temprano va a explotar. Y pero fíjese, o sea, lo que me encanta ahorita de lo que usted ha estado diciendo es que no siempre somos capaces de considerar que la vida es como es y no como nos gustaría que fuera, porque si usted dice mirar el conflicto sin juicio de valor, pues nos deja en una situación de la vida así es, así es la vida, y sin mayor problema, pero no nos han enseñado a esto. ¿Cómo es que, aparte de las que ya nos mencionó, nos han enseñado a enfrentar o afrontar el conflicto? O sea, es algo importantísimo porque pues nos han enseñado a vivir de esa manera, ¿no? Como negando que usted... Sí, como negando, el otro, por decir, llevo 2 estilos, el otro es negándolo. Sí. Veo el conflicto, pero lo niego, ¿eh? Sí. Yo he tenido personas que he apoyado en estos procesos, que el hijo se puede estar alcoholizando y lo niega. Nada más era una copita. Así son los jóvenes, no pasa nada. Ajá. No, viene un poquito cansado, aunque lo vemos que está cayendo de alcohol. Sí. Otro es la evasión, lo evado. Ajá. Un conflicto, entonces ¿qué puede hacer la persona? Llenarse de muchas actividades para no atender ese conflicto. Y me lleno, me saturo de actividades, ¿no? Claro. Y el otro, que consideramos un poco más sano o mejor, más favorable para no estar poniendo tantos juicios, es el colaborativo. El saber que es necesario el otro para ayudarme también a solucionar mi conflicto. Pero, ¿qué pasa? Que a veces las posturas me llevan desde una postura negativa a descalificar al otro, a agredir al otro, a tratar de lastimar al otro. Porque incluso hay teóricos que nos dicen que incluso toda esa mística a veces en guerra
nos lleva como a ver mis recursos, mis estrategias, incluso sentirme parte de un grupo, pero para atacar, lastimar al otro. Dicen, eso es como más adrenalina. Pero en la cultura de la paz también sabemos que el otro es necesario para ir construyendo acuerdos que no solamente benefician a las partes en conflicto, sino también benefician a la comunidad. ¿Por qué digo esto? Aun cuando estemos en un conflicto interpersonal, lo que trabajemos nosotros de manera pacífica, proactiva, también los demás lo están esperando el resultado. Pues trata al otro como quieras que te trate. Exacto, ese es el principio básico. Sí. Porque incluso la mediación como método alterno de solución, que yo no estoy de acuerdo con esa denominación que se pone, pero la literatura lo maneja así porque ha estado trabajando muy bien en sede judicial para problemas de índole de justicia. Yo creo que la mediación es un medio más para solucionar de manera amigable, pacífica y proactiva los conflictos. Ajá. Bajo esta lógica, la mediación pues no es de ahora, es milenaria. Sí, los seguramente, chinos la tenían, claro. En México los consejos de ancianos, bueno, simplemente lo mirábamos nosotros que 2, 3 generaciones todavía atrás, los abuelos nos ayudaban a solucionar nuestros conflictos. Claro. Ya con su experiencia de vida, nos miraban, nos advertían qué podía pasar. Por eso incluso los que entramos en procesos de mediación podemos advertir desde las variables del conflicto, que pueden ser variables desde posición, intereses, necesidades, objetos materiales, objetos inmateriales. Aquí en objetos inmateriales me refiero a ideologías, creencias, emociones, cosas que a veces no vemos, pero que están jugando bastante. Todo esto que está ahí, las categorías de análisis del conflicto, nos ayudan también a advertir o tratar de adelantarme qué puede pasar o cómo puedo prevenir un conflicto. Doy un ejemplo. Sabemos que algo que lastima a los seres humanos o no es agradable es descalificarlo públicamente, agredirlo públicamente, sentirse exhibido públicamente. Que quede mal ante los otros. Claro. Entonces, si yo sé que esa es una variable importante que va unida al respeto, a la tolerancia, pues quizás como directivo, como jefe, no voy a exhibir a un compañero frente a los demás, porque yo sé de antemano que va a repercutir en su comportamiento. Claro. ¿No? Ahí lo que usted está diciendo me lleva a pensar en el respeto. Claro, que no es el temor a la autoridad, no. Es el ser y dejar ser al otro. Claro. Con gusto y sin queja, sin juicio de valor. Sí. Todos somos diferentes, ¿no? Y hay que aceptar esa diferencia. Claro. Que quede claro, yo no digo tolerar, aceptar la diferencia y ser y dejar ser. O sea, cada quien debe hacerse cargo responsable de sí mismo y no tiene por qué hacer crecer más el conflicto. Claro. ¿Qué hacer en esos casos para aprender a ser y dejar ser? Yo creo que en esos casos, primero, estar consciente de que todos tenemos libertad, de que no somos perfectos, pero somos seres dignos de respeto. Exacto. Eso es fundamental. 2, creer que las personas sí tienen las capacidades para solucionar sus conflictos. Aquí voy a un tema a veces un poquito álgido, toral. Por decir, en la impartición de justicia, incluso los ministros de la Suprema Corte de Justicia lo han hecho o lo han mencionado, que a veces no se llega a través de la ley a la raíz del conflicto. Exacto. Si nos metemos en el ámbito donde yo estoy más preparado, que es la psicología, a veces hay modelos que nos dicen que el psicólogo es el experto de la vida del otro, pero no lo sabemos si es así, porque el que está viviendo el conflicto es él. Lo que yo sí creo firmemente es que las personas sí tienen las capacidades para solucionar de manera proactiva, que hay que ayudarles a rescatar esa solución, esas habilidades, que hay que confrontar a veces creencias o ideas que ya no están funcionando en ese momento. Pero algo muy importante, entender que el ser humano todos los días puede reconstruirse, puede actualizarse, incluso hasta el último momento de su vida puede revalorar ciertas cosas y cambiar. Nunca es tarde. Claro. ¿No? Eso lo vemos simplemente, personas que están falleciendo, incluso piden que vayan su familiar, alguien a quien pedirle perdón, disculpa. Eso es un acto de que abre y se actualiza, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir creando espacios como la mediación, donde se buscan espacios de diálogo asertivo, propositivo, constructivo, a través o apoyados de un mediador conciliador. El mediador conciliador se busca que tenga un perfil de honestidad, de buena fe, que sea proactivo, que busque la equidad, en ámbito de impartición de justicia, que esté cuidando derechos, que no se trastoquen derechos de menores, de incapaces, de terceros, que siempre esté, si hay niños alrededor del conflicto o pueden ser lastimados por el conflicto, pues velar por el interés supremo de los menores. Es decir, tendrá que ser una persona que busque el bien del otro, pero ¿cómo puede buscar el bien cuando él conoce las bondades del bien, de la bondad, de lo bueno, ¿no? Eso es algo importante, por eso es importante conocerse.
Y no nada más conocerse, yo creo que aceptarse. Claro. Porque aquel que se acepta, pues puede aceptar a los otros. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Y fíjese, hablando en términos de la cultura de paz, me lleva a pensar que sería muy bueno comenzar a difundir entre la población que sé, haz, ten y vive como te guste siempre y cuando quedes en paz. Porque la idea es orientar la educación hacia la independencia de los hijos, ¿no? Que se hagan cargo o responsables de sí mismos, que aprendan a respetar al otro, no a tolerarlo, porque no se trata, le digo, de tolerar, sino de aceptar. Aquí la clave no es conócete a ti mismo, sino acéptate a ti mismo. Claro. Si tú te aceptas, entonces puedes aceptar al otro y vivir precisamente en paz, ¿no? Porque, pues no, lamentablemente no nos han enseñado a respetar, no hemos aprendido. Creemos que respetar, y no nada más ahorita, sino que desde los años 50, finales de los 50 y principios de los 60, un investigador de alto renombre, el doctor Rogelio Díaz Guerrero, en paz descanse, trabajó acerca de la cultura en México. Y encontró que la cultura en México, a diferencia de lo que encontró en otros países, en la cultura mexicana el respeto es el temor a la autoridad. Claro. En lugar de ser y dejar ser y aceptar al otro. Claro. Porque la vida así es, todos somos diferentes y cada uno tiene habilidades y capacidades para desempeñar o desarrollar alguna actividad y no debe de avergonzarse por ello, ¿no? Y para defender su propio territorio y tampoco debe avergonzarse por ello y tampoco ceder ni meterse en problemas, ¿no? O sea, tratar de pedir de favor mediante la mediación que las cosas vayan en paz, ¿no? O sea, al menos lo que yo voy entendiendo de su propuesta. Y me llamaron mucho la atención dos cosas que dijo, que nos han enseñado incluso en la justicia, digamos, a ver los síntomas, pero no el origen del conflicto. Eso de veras me llamó poderosamente la atención. ¿Qué hacer para poder ir al origen del conflicto y no seguir revisando los síntomas, ¿no? ¿Qué puede hacer un especialista como usted para, a través de la mediación, llegar al origen, a la raíz de ese conflicto? Yo creo que aquí tendremos que ir viendo varios puntos de acción. La mediación, repito, viene funcionando muy bien en sede judicial, ha mostrado sus bondades, pero también está la mediación comunitaria, trabajar en las comunidades, donde las personas tienen que dialogar, ponerse de acuerdo qué es lo mejor para la comunidad, donde hablemos que no uno debe tener el monopolio de la información, sino compartir la información para ir construyendo. Escuchar al otro. Claro. En el ámbito escolar tendremos que recuperar toda esta parte de enseñar las habilidades sociales a los niños. ¿Cómo cuáles? Como el respeto, perfecto. Conducirse con respeto con los demás, claro, ¿no? El cómo convivir con mis compañeritos, sí, eso es importante. El hablar de manera respetuosa, porque si no incluso vemos que a veces en la escuela decir una grosería ya es como lo normal. Entonces, pero esto también tiene una implicación. Tendremos que enseñar al niño que a veces sustraer un lápiz, pues eso es un acto no favorable para la comunidad ni para él mismo, porque partimos de la idea también del que el ser humano sí sabe lo que es bueno para él y para la comunidad. Claro. Cuando hacemos algo incorrecto, no estamos tranquilos, estamos insatisfechos, ¿no? Sí, dicen que si la conciencia genera remordimientos es porque no hiciste algo bueno. Claro. Sí. Tendremos que recuperar también toda esta parte de los derechos humanos, yo creo, pero entendido como está bajo la Declaración de las Naciones Unidas, la tolerancia, la libertad, el respeto. Si logramos educar en ese sentido, yo creo que podremos ir avanzando bastante. Por eso incluso en Argentina se viene probando bien con Cecilia Ramos, hay mediadores escolares que en sexto de primaria se les enseña esta metodología, ¿no? Si habláramos en otro polo opuesto, pues la metodología de la mediación se enseña en la Universidad de Harvard también. Claro, ¿no? Sí, pero ya es a muy tardía edad, ¿no? Exacto. Yo creo que hay que hacerlo desde las edades más tempranas. Y yo creo que tendremos que ir trabajando no solamente en la comunidad, en el Poder Judicial, en la escuela, en las universidades, también tendremos que trabajar con los padres de familia, en el entendido de que si aprendemos a prevenir conflictos, si aprendemos a manejar de manera positiva los conflictos, nos va a ayudar en muchos sentidos. Uno, a reestructurar las relaciones humanas o bien a no lastimarlas más. Porque a veces lo que primero que trastocamos y lastimamos en un conflicto de manera adversaria, de manera descalificativa, que incluso nos lleva a veces a la violencia, es la relación humana, ¿no? Imaginemos una familia donde
no escuchamos al otro, donde descalificamos al otro, donde agredimos al otro, pues después no es raro encontrar conductas no favorables. Por supuesto, ¿no? Sí. Otro, costos económicos. Si aprendemos a negociar, aprendemos a solucionar pacíficamente, de manera amigable, quizás no tendremos que recurrir ante un juez, porque lo podemos hacer nosotros y bajan los costos. Por decir, la mediación familiar ha sido muy bondadosa y ayuda bastante en situaciones de divorcio, donde velamos que si la relación de pareja ya se trastocó y han decidido ya no continuar, tendremos que velar por todo lo que sí existe. ¿Qué existe? Pues la relación de padres. Esa va a perdurar, ¿no? Que los hijos, es importante para los hijos tener a sus dos padres, no divorciar a los hijos, porque entonces dirían, bajo una decisión como sabia, pues te divorcias, tenemos dos hijos, uno y uno. No, estás lastimando también al niño. Y tampoco el adulto puede dejar que el niño tome esta decisión, porque entonces si la toma es como traicionar a uno de sus padres. Esto es entre adultos. Sí, claro que si la relación daña más a los hijos, pues tal vez sí convenga la separación. Pero en la medida de sus posibilidades, que quede claro, no decirle, por ustedes me quedé, sino me quedé para favorecer una relación familiar armónica. Porque si no, también se le lesiona al hijo porque se siente culpable. Porque el padre o la madre le dice, por ustedes solamente me quedé. Y pues no, tampoco hay que cobrarle eso así a los hijos, ¿no? Si no, ¿para qué los tuviste? Porque si no, también tendremos que pensar, ¿qué va a pasar si esta relación de pareja que hoy decide separarse, al día de mañana deciden constituir otra pareja, pero con otras personas distintas? Claro. ¿No? Sí. ¿Es válido o no es válido que los hijos los puedan ver felices a sus padres con otra pareja? Sí, puede ser válido, ¿no? O sea, bien, si eso les da una vida más armónica. O bien, no, aquí nada, porque él me hizo esto, me hizo lo otro, y entonces estamos como toda nuestra parte emocional dándoselo a los hijos, y lo estamos como envenenando. No cabe duda, cosechas lo que siembras. Ahora imagínense en un juicio familiar intestamentario, donde estamos peleando todos por la herencia, pues ahí tendríamos que recurrir a cosas no materiales, digo yo, como el esfuerzo que hicieron los padres para esto. El agradecimiento hacia los padres. Pero bueno, ahí nos vamos a enfrentar quizás a cuestiones propias del ser humano, porque también existen, como la envidia, la avaricia, el egoísmo, los celos, o sea, cosas de ese tipo. Todo eso está ahí. Y entonces el ego. Todo está ahí. Entonces, tendremos que, bajo estrategias comunicacionales, bajo movimientos creativos, mirar todo el sistema, verlo de manera holística, cómo ayudar a las personas a que revaloren su postura, revaloren al otro y revaloren toda la situación para beneficio propio. En mediación hay 3 modelos, lo digo brevemente. Perfecto. Bueno, hay más de 3 modelos. El modelo harvariano, que nos dice que a veces somos más reaccionales, que esto no tiene mucho trabajo, y por lo cual tenemos que buscar un poquito que la gente sea más racional, no moverse tanto en sus emociones, porque esto nos puede llevar a tomar una mala decisión. Piense más antes que estar reaccionando emocionalmente. Porque eso nos puede llevar a tomar una decisión mala. De hecho, fíjese que hay por ahí quien dice, cuando estés muy contento, no prometas nada. ¿No? Y cuando estés muy enojado, no te comprometas a nada, para evitarte que no cumplas con aquello. Por eso, bajo este modelo también le enseñamos a la gente cuál es tu mejor alternativa de negociación. Y tiene que analizar todo. ¿Qué información tengo? ¿Quién me proporciona esa información? Los costos de mi decisión, beneficios, todo. Pero también, ¿cuál es la peor alternativa de negociación? Bien, o sea, analizar las diferentes alternativas y elegir la menos costosa. Ejemplo, un trabajador. Hoy el jefe le dice, ¿sabes qué? Tenemos que recortar personal. Eso me puede impactar, me puede enojar. Y quizás le puedas decir hasta una mala palabra a mi jefe. Esa fue una mala negociación. O fue la peor alternativa de negociación. Cuando quizás tiene el que valorar, bueno, ¿qué he aprendido en la empresa? ¿Cómo he logrado crecer aquí? ¿Qué sí puedo lograr todavía antes de ir? Quizás una carta de recomendación, ver si todavía me dan 2 o 3 meses para buscar un trabajo. Tengo que buscar mejor alternativa. Pero también tengo que pensar cuál puede ser la mejor alternativa que está pensando la otra parte, cuál es su peor alternativa, qué propuestas vamos a llevar a la mesa, en dónde podemos encontrar puntos de coincidencia. Esto es algo también muy importante. Fíjese que recién platicando con un alumno, voy a citar lo que me dijo Lalo, me dice, no podemos elegir lo que nos va a suceder, pero sí podemos elegir la actitud que vamos a tener respecto de eso que nos sucede. Y creo que es algo muy, muy interesante y muy sabio, ¿no? O sea, ciertamente tú no puedes saber cuándo te puedan despedir, pero pues tomarlo como una oportunidad también para elegir otra alternativa de vida puede ser favorable, ¿no? Y también aquí también quiero decir, no podemos ser ingenuos
también habrá cosas que no podemos estar negociando, como la dignidad propia del ser humano. Ah, bien, No, ahí. cuidado, sí. Si yo veo que está en riesgo mi dignidad, mi valor como persona, pues entonces quizás buscaré otro medio de cómo solucionar eso. Ah, bien. Ajá, no puedo estar tampoco negociando atender necesidades básicas como que los alimentos para mis hijos. Claro. Pues no, esto es distinto, por eso cuidamos el cuidado de la ley. El otro modelo es el circular narrativo, que es el más de la escuela argentina, donde nos dicen que todo conflicto lo narramos en función de lo que queremos llevar a la mesa de negociación. Por eso a veces solamente llevamos determinadas cosas y excluimos otras cosas, ¿no? Incluso en esas narrativas, el que primero se presenta puede ser líder en la narrativa, Ajá. Y entonces el mediador o el tercero que está ayudando debe estar consciente que aquel que va puede presentarse como la víctima. Claro, ¿no? Sí. Pues yo no sé por qué pasó esto, yo no sé por qué el maestro me reprobó. Sí. Y yo siempre entregaba todo. Y es que eso es muy frecuente, oiga. Pero ojo, cuidado. ¿Qué pasa si ese orientador o ese maestro se come esa primera narrativa? Cuando llegue el maestro, va a buscar ese dato de esa narrativa, y quizás ya ni lo va a escuchar y ya lo prejuzgó. Carl Rogers nos decía en su momento, que también está en la escuela argentina, están los fundamentos de Carl Rogers, no quiero predisponerme, yo quiero conocer a la persona, acepto a la persona y a partir de ahí trabajo. Porque si no es como decir, oye, te va a tocar unas personas que son bien liosas, cuidado. Entonces ya tengo la idea de que vienen personas muy liosas a trabajar conmigo, me predispongo, me voy a tensar, incluso me voy a estresar. Claro. No, simplemente son personas que vienen a buscar un apoyo. Entonces nos dicen que tendremos que ir viendo las narrativas, ver dónde coinciden, ir quitando toda la parte emocional negativa, todas las descalificaciones, para ir construyendo una tercera historia, porque también ante conflictos hay cosas que nos duelen y hay cosas que vamos quitando del conflicto en las narraciones. Sí. ¿Por qué? Pues por el temor a veces a ser descubiertos, por el dolor que nos provoca esto, porque bueno, caen a veces las máscaras también, ¿no? Sí, no, muchas personas hacen ese tipo de narrativa para ocultar sus debilidades, sus carencias, sus temores, ¿no? Cuando sabemos perfectamente, y yo creo que coincide conmigo, que cuando logramos tocar como esas carencias, esas debilidades, crecemos. Sí, ayuda a crecer. Y más si no nos genera ya tanto conflicto expresable y decir, sí, efectivamente, yo soy miedoso. Porque por ejemplo, soy yo, pues ese soy yo parte de... y lo acepto y se acabó. Así como soy miedoso, también soy valiente, es mi polaridad. Claro, o sea, tenemos polaridades. Qué interesante. Y el tercer modelo que predomina también es el transformativo. Muy bien. Que se basa en dos premisas fundamentales. Uno, la revalorización personal y por consiguiente la revalorización del yo, al revalorar mi postura, mi estrategia, mis decisiones, mis metas, mis anhelos en el conflicto. Y dos, el reconocimiento, el reconocer al otro, reconocer que tiene derecho a existir, a pensar diferente, reconocer que el otro está aquí con su voluntad para solucionar, reconocer que el otro también tiene derecho a emocionarse. Es aceptar. O que tuvo derecho, bajo un estado emocional, a agredirme, a molestarme, pero no era personal, era por la cuestión que estábamos viviendo. Claro. Cuando logramos esto, este modelo nos dice, la mediación ayuda a que la gente se transforme. En este modelo, el convenio que logremos pasa como a segundo lugar, porque cuando yo me modifico, yo me cambio, el convenio se da. Y algo muy interesante que hemos encontrado en mediación, los acuerdos que se logran en mediación, ya sea por modelo transformativo, por modelo circular narrativo o por modelo harvariano, perduran más que una decisión impuesta a veces por el juez, lo digo con todo respeto, por el orientador o por el psicólogo. Sí, lo que sucede porque surge de mi propia voluntad. Claro, de tu propia convicción, claro. de que estás razonando al respecto, te hace insight algo, ¿no? Claro. O sea, te das cuenta de algo que puede generar un cambio radical en tu manera de pensar, de vivir, claro, ¿no? Sí. Y ahí yo estoy, por eso ahorita tomé esa nota, pues lo que urge es un cambio a nivel individual, ¿verdad? O sea, de la vida individual, que no podemos seguir viviendo de esta manera, con tanta desconfianza, con tanto, tanta, ¿cómo decirlo?, defensa respecto del otro, ya no confiamos en el otro. Y pues tendemos incluso a agredirlo, ¿no? Y a soltar palabras altisonantes, como les decimos, o groserías, ¿no? De manera muy frecuente, y eso no está favoreciendo nada. Necesitamos ir promoviendo un cambio cultural, ¿no? Que impacte la sociedad y que nos enseñe a vivir de otra manera, porque en definitiva estamos en una situación de desconfianza tal que no nos permite solucionar los conflictos, por lo que yo he estado escuchando ahorita de usted. Luego, quisiera yo retomar otro punto que también mencionó, que sería
rescatar la sabiduría de los ancianos, porque estamos dándole más valor a la fuerza y vigor de la juventud, que no tiene esa madurez filosófica, mental de ver la vida, que tienen otras personas ya de mayor edad, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que aprender sobre todo de esto, ¿no? Sí. Porque aprender a mediar los conflictos sin llegar a la violencia, porque la violencia es una situación también gravísima, ¿no? Sí. Creo que es algo de lo más importante que tenemos que empezar a promover entre nuestros seguidores. ¿Usted cómo piensa? Además yo creo que debemos de trabajar en las 5 dimensiones que nos dice Boqué del conflicto. ¿Cuál es el conflicto intrapersonal, aquel conmigo mismo, el interpersonal del cual he estado hablando, el intragrupal al interior de un grupo, el intergrupal entre grupos y el conflicto social? Porque recordemos también desde teorías del aprendizaje que a veces pues lo que se modela lo van aprendiendo los demás, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que vayamos en el ámbito de la educación pues promover los medios como la mediación, la conciliación para solucionar pacíficamente. El Estado de México, déjeme decirle que me parece que está haciendo vanguardia también en estos trabajos, porque no solamente desde el año 2000 viene implementándolo en sede judicial con buenas bondades, sino también recientemente, 3, 4, 5 años, se viene ya implementando lo que es la mediación escolar, donde ayudamos a solucionar conflictos, pero me parece que tenemos que seguir trabajando en enseñar habilidades sociales, habilidades para la convivencia, y me parece que algo muy importante, y nuestra universidad es pionera, vanguardia también en esto, porque hasta donde tengo conocimiento, ya se aprobó que nuestra Facultad de Derecho pueda tener la licenciatura en medios alternos de solución de conflictos. Donde trabajará mediación, conciliación, arbitraje. Y yo creo que estas materias de mediación, conciliación, negociación asistida, amigable, son fundamentales para todo universitario. Yo dije hace un momento, esto a veces es un plus que enseñan en la Universidad de Harvard, pero todo profesionista, ya sea psicólogo, administrador, tendrá que trabajar con grupos humanos. Claro, y como universitarios tenemos derecho a disentir, a pensar diferente. En el ámbito laboral también, qué mejor llevar estas herramientas a la hora de trabajar. Pero para mí lo más importante es, y yo sí creo firmemente, es que si le enseñamos al joven a esto, desde estas metodologías, esta es la mediación, a trabajar su conflicto intergrupal y todo, puede regresar a sus espacios de interacción, como puede ser su familia, y enseñar también esta metodología. Puede regresar a su escuela y enseñar esta metodología. Puede regresar a su comunidad y enseñar esta metodología. Ir multiplicando, ¿no? Porque si no, entonces, pues también somos parte del otro, ¿no? De ser insensibles. Decir, bueno, pues las cosas son así, pues ya que la gente se entienda, que haga lo que quiera. Pues si no hay servicio público, pues no hacemos nada. Y bueno, recuperemos cosas tan básicas como una educación basada en la cooperación. Una educación basada en valores. Muy interesante. Una educación basada en la cultura de la paz. Sí, que es fundamental. Yo estaba ahorita recordando algo que leí en alguna ocasión y decía que hay que enseñar o hay que disciplinar con amor. Claro. Y no es un amor que es un sentimiento, una emoción como lo definen. No, mire, aquí la definición del amor es que son todas las conductas que se orientan a la conservación de la vida. Claro. Y el amor, para que se dé de esa manera, requiere de 4 elementos que le subyacen desde esta propuesta, que son aceptación, confianza, apoyo y protección, seguridad. Si yo educo a mis hijos aceptándolos, confiando en ellos, apoyándolos y dándoles protección, seguridad, o sea, cuidándolos, eso, ¿no?, va a ser la base para que se disciplinen con base en el amor. Yo creo que eso se apunta precisamente a la cultura de la paz, que es algo muy importante, pero lamentablemente, también ahorita me estaba acordando de una investigación que se hizo en la que a un grupo de perros los educaron con base en gritos, en golpes, en maltrato. Terminaron siendo perros que todo el tiempo mostraban una actitud agresiva o defensiva de su lugar, de su territorio, y fueron muy peligrosos, con las debidas diferencias que hay entre los animales no humanos y el humano como animal, ¿no? Humano. Esto puede darse. Si nosotros estamos agrediendo, no educando para el respeto, para la paz a los muchachos, a nuestros hijos,
a los estudiantes desde las más tempranas edades, vamos a seguir generando que la violencia se siga presentando. Sí. Y la violencia es una situación de verdad muy grave porque implica tortura, dolor para el otro. O sea, hay niveles, digamos, de agresión, vamos a decirlo así. Yo creo que hay un momento en el que si un mosquito viene y está aquí molestándome en la oreja y le doy un manotazo, bueno, si lo mato, pues, o sea, es un movimiento instintivo, eso es defensa del territorio. Pero si el mosquito sigue molestando, de plano me levanto, prendo la luz, ubico al mosquito y lo aplasto, eso ya es agresión, ya lo planeé. Pero si además me sigue molestando, me levanto, prendo la luz, ubico al mosquito, lo atrapo, le hago para que se aturda, le trueno la trompita, le quito las alitas, le amarro un hilo y lo ahorco, eso ya es una violencia. Claro. Y eso es lo que estamos generando desde las casas. Claro. Yo creo que la reforma educativa tan mencionada actualmente, pues se tiene que hacer extensiva a una reforma familiar, una reforma individual, una reforma cultural, porque no es posible que sigamos viviendo así. Y yo creo que ahí el papel que ustedes como especialistas de la mediación tienen es fundamental. Claro, sí. Fundamental, de verdad es que me parece central esta charla que hemos estado teniendo, porque apunta hacia las necesidades contemporáneas de las sociedades violentas sobre todo. Sí, porque imagínense, tenemos ahorita conflictos en las escuelas, tenemos conflictos sociales, pero también están proyectados los conflictos que van a venir en el futuro, como son el conflicto por el agua. Ah, sí. Tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar eso. Sí, a distribuir el agua, claro. Tenemos conflictos para la atención médica. Claro, y tendremos también que ver todo esto. Imaginemos ya nuestra población con viejos, cómo las familias van a tener que poner de acuerdo cómo vamos a cuidar a las personas grandes. Son los problemas que se ven en el futuro, pero ya están casi. Tendremos que llevar estas habilidades a todos los escenarios. Sí. Y yo creo que esto nos da pie a algo fundamental. Si logramos entender que el otro tiene derecho a disentir, que el conflicto es un área de oportunidad para crecer, aprender desde el mismo, que podemos recuperar todas nuestras capacidades proactivas, prosociales, de convivencia, de tolerancia, de empatía, de respeto, podemos aspirar pues a estar en armonía con el otro, pero conmigo mismo. Pero algo fundamental, yo creo que si la gente aprende esta parte bien del respeto, puede también respetar la naturaleza. Claro. Porque entonces todas las habilidades que va aprendiendo, y que usted decía también, con seguridad, con amor, con orden, que eso lo trabajamos también en la mediación. En la mediación cuidamos que incluso las personas, pues una regla fundamental es que no se descalifiquen, cuidamos su dignidad, su integridad. Claro. Tampoco es decir, se tolera todo, no, advertimos cuando hay cosas que están fuera de la ley, que están lastimando y que van a lastimar a la sociedad. Así es. Si logramos que la gente introyecte todo esto, aprenda de la mediación, porque también es psicopedagógica, que aprenda y que esto lo traspole después a otros espacios, pues puede también respetar a la naturaleza. ¿Por qué? Porque está teniendo un efecto. Pero además algo muy importante, queremos que la gente aprenda esta metodología para saber qué puede pasar más adelante en un escenario de futuro, cómo lo puede llegar a solucionar, y también que no dependa de los expertos en mediación. Es decir, darles todas estas herramientas para ir multiplicando todo esto. Es que es de verdad fundamental. Yo creo que nos hemos pasado de la raya haciéndole más caso a las palabras que a los hechos. Claro. Yo creo que debemos comenzar a predicar con el ejemplo y no con los dichos o las palabras. No debemos seguir siendo padres que les decimos a los hijos, haz lo que te digo, pero no hagas lo que hago. Claro. No. Yo creo que una fe sin acciones no sirve de nada. Y usted nos advierte ya sobre los problemas del futuro que ya están aquí. Claro. Y de acuerdo a lo que yo he ido observando ya con los años que tengo, va a haber problema por el agua, va a haber problema por la salud, por el alimento, por las pensiones para los jubilados, claro. Va a haber problemas de que va a haber mayor cantidad de personas en edad avanzada que niños. Y eso, bueno, va a ayudar de alguna manera al control. Ahorita le voy a decir de que va a haber problemas de trabajo. De hecho, ya no hay empleo suficiente, claro. Y además está mal pagado el que hay. Problemas de naturaleza, ¿no? Nos estamos acabando. Cada vez la desertificación, o sea, el crecimiento de los desiertos es mayor. Sí. Los problemas de contaminación son terribles y yo creo que todo esto se ha ido generando
a raíz de un problema central que debemos solucionar a la mayor brevedad, que es la sobrepoblación. Ya me enteré apenas que rebasamos los 7.000 millones de seres humanos, cuando este planeta, según algunos estudiosos, solo da para mantener de forma adecuada hasta 4.000 millones. Estamos llegando al doble y ya estamos devastando los suelos, ya estamos devastando el mar. No alcanza para todos. La situación cada vez es más caótica. Y no quiero ser pesimista, más bien realista. Y entonces esto requiere de un cambio de actitud ante la vida. Y yo creo que el cambio debe comenzar con no conocerte, ni conocerlo a todos, sino aceptarte, porque el que se acepta, respeta. Y si esto se empieza a dar, yo creo que sí podemos pensar en un futuro para la humanidad, y si no, pues para la extinción de una buena parte de nosotros. Maestro, ha sido una plática de verdad, gracias, de verdad muy interesante, gracias, que no sabe en qué medida le agradezco, porque me parece que va a ser en verdad muy ilustrativa, va a hacer pensar a las personas que nos hagan el favor de revisar la entrevista. Yo le agradezco y le pido de nuevo que si no tiene inconveniente nos regale su correo para nuestros seguidores, a fin de que entren de manera directa en contacto con usted, gracias, por favor. Bueno, mi correo es academicofacico@gmail.com. Gracias, de verdad, gracias por de esta verdad, oportunidad. Le agradezco, no sabe en qué medida, Gracias. Y bueno, pues como lo he dicho, la Facultad de Ciencias de la Conducta de esta Universidad Autónoma del Estado de México, de verdad intentando llevar la información más fresca en el terreno de la ciencia, en particular de la psicología, y ahora la negociación, la mediación, la solución de conflictos, para que podamos retomar de ello lo más que nos sea útil para poder llevar una vida que se oriente, como lo dijo bien el maestro, a la cultura de la paz. No solo busquen conocerse, traten por favor de aceptarse, porque eso les va a llevar a respetarse y a respetar al otro, porque nadie puede dar lo que no tiene. Ojalá que esto nos acerque también a la naturaleza y no la sigamos viendo como una enemiga o como un simple recurso para sobrevivir, para mantenernos. Yo creo que hay que pensar en que nosotros también venimos de ahí, ese es nuestro origen, y si alguien no respeta su origen y no está orgulloso de ese origen, pues siempre empieza a lacerarlo, a agredirlo. Y yo creo que eso es lo que hemos hecho con la naturaleza, por eso hemos extinguido especies. Yo los invito a que reflexionemos, a que hagamos una mesa de diálogo por este medio para dar nuestros aportes, ustedes seguidores y nosotros como encargados del canal, para de verdad llegar a tener una vida más digna, más armónica entre la naturaleza, el ser humano y sobre todo la paz o equilibrio, que yo creo que es el centro hacia el cual nos tenemos que dirigir para llevar una vida más agradable. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, que tengan un hermoso día, nos encontramos en la próxima, que estén bien, hasta luego.